Ya estamos de vuelta en la primera emisión transmitiendo hoy desde Monterrey y le agradezco mucho a la secretaria de Salud del Estado, la doctora Alma Rosa Marroquín Escamilla, que se encuentra aquí en la mesa del programa. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. Encantada de estar aquí contigo, Pascal, y con toda tu audiencia. Igualmente, secretaria. Pues cuente la audiencia cómo va saliendo Nuevo León de una etapa pues que afectó a todo el país y a todo el mundo, que es la pandemia, pero bueno, pues ya notamos un regreso a, yo no diría la normalidad, porque creo que lo que estamos viviendo hoy es distinto que lo que vivíamos antes, pero finalmente a una etapa sin altos niveles de contagio. ¿Cómo se encuentra la salud en el estado en este momento? Sí, bueno, pues hemos transitado por un proceso muy difícil de ya prácticamente 3 años de pandemia, con diferentes oleadas de casos, de hospitalizaciones y crisis en materia de salud, que no solamente ha afectado a Nuevo León, sino a México y a todo el mundo. Nosotros hicimos un análisis cuando llegamos a la administración de cómo encontramos a Nuevo León post-pandemia. Nosotros llegamos inmersos en la tercera ola, o sea, nos tocó la cuarta, la quinta y ahora la sexta. Sin embargo, pues el escenario era muy diferente al prepandemia. Hicimos una encuesta en coordinación con el Instituto Nacional de Salud y Nutrición y la Secretaría de Igualdad e Inclusión, y sobre todo enfocado a la primera infancia y a temas como la salud mental, las adicciones, temas de violencia, etcétera. Y bueno, pues identificamos grandes áreas de oportunidad o grandes retos en materia de salud. El primero es que al menos el 18% de los adultos se identifican como que tienen síntomas depresivos. Sin hacer una búsqueda intencionada, las personas se identifican a sí Es muy mismas. alto. Es un porcentaje muy alto y que debemos atender de manera urgente. Por otro lado, vimos una desvinculación de la ciudadanía con el sector salud por miedo, algún temor a contagiarse, y posteriormente a Y eso, esto, perdón, yo eso imagino pues a, obviamente que impacta sobre claro, todo en temas de prevención. sí, y personas que están llevando tratamientos, Claro, largas, ¿no? el tema de, por ejemplo, la vacunación infantil Ujú. en niños de entre 1 y 2 años, tenemos esquemas completos en apenas el 26% de los niños. Imagínate el riesgo que representa eso. ¿Esto es por escasez de vacunas o porque la gente no está asistiendo a los centros de salud? En este momento es porque la gente ya no asiste de forma regular a los centros de salud. Y es por ello que nosotros, derivado de muchos de estos hallazgos de esta encuesta, lanzamos desde agosto de 2022 un programa en Nuevo León, que es el programa Cuidar tu Salud, que es como el paraguas de todos los programas, donde intentamos que la gente se vincule a los servicios de salud. Les otorgamos una tarjeta a las personas que no tienen otro tipo de derechohabiencia para que se sepan y que conozcan que tenemos ese servicio de forma gratuita, que pueden asistir a nuestros cerca de 400 centros de salud para su atención primaria, a cerca de 40 unidades intermedias que nosotros llamamos unidades médicas de especialidad, donde también tenemos atención a la salud mental y a las adicciones, y a nuestros 12 hospitales generales que tenemos en el estado, un hospital de especialidades psiquiátricas, un hospital materno-infantil, un hospital de ya segundo y tercer nivel de atención. Entonces, cuando desaparece el seguro popular, las personas se identifican desprotegidas y vulnerables ante una situación de salud que se pudiera presentar. Entonces acuden ante una crisis y nosotros lo que buscamos es ese estado de salud y bienestar, y que acudan cuando están sanos o bien al control de enfermedades que ya se han detectado, como tenemos un alto índice de enfermedades crónico-degenerativas. Y entonces durante estos 3 años se perdió ese contacto, esa continuidad en la atención, y por lo tanto nuestros indicadores de salud en este momento Empeoraron. pues empeoraron, y es como que si hubiese pasado un tsunami y ahorita estamos tratando de reconstruir un sistema de salud que quedó devastado después de la pandemia. Pues buena analogía y preocupante la situación y estoy seguro que no es nada más de Nuevo León, es a nivel nacional. Por cierto, hay un tema nacional que está impactando en este momento, que es la escasez de medicamentos. ¿Qué tanto se ha reflejado en Nuevo León? Bien, pues la escasez de medicamentos obedece a muchos factores. Hay una disminución de la producción de medicamentos a nivel internacional,
y esto pues aunado a una política de centralización en la adquisición de medicamentos y a problemas en la distribución de los mismos. Nuevo León fue uno de los estados que no se adhirió al INSABI desde el inicio de este proceso en la transición de Seguro Popular a INSABI, y entonces tiene la capacidad de gestionar y de adquirir sus propios medicamentos. Sin embargo, pues es por todos sabidos que este desabasto internacional y nacional nos ha afectado en diversas áreas, y en este momento específicamente para pacientes con problemas de salud mental son los que ahorita se están viendo más afectados, sobre todo a raíz de toda esta venta irregular de medicamentos como el fentanilo, que se vuelve mucho más estricto el control de las casas farmacéuticas, y entonces pues no hay tanta producción nacional. Y si recuerdo lo que me acaba de decir, que una quinta parte de la población dice estar deprimida, pues es preocupante, ¿no? Esta escasez de medicamentos para la salud mental. Sí, es un tema que nos preocupa, que estamos atendiendo a través de diferentes estrategias en el estado, porque pues afortunadamente tenemos esa posibilidad de adquirirlos directamente y no dependemos de una compra nacional, lo cual a veces es mucho más eficiente en materia de costos, pero no tan efectivo al momento de que llegue al paciente, que es el que lo requiere. Bueno, por último, secretaria, pues me quedo también con el dato que me dio de que muchas veces la gente no está llevando a sus hijos a vacunarse. Entonces, sí hay vacunas, que la gente acuda. Tenemos el 100% de las vacunas, estamos realizando una campaña intensiva en ese sentido, y pues es una de las estrategias más importantes para impactar en la primera infancia, que es nuestro eje estratégico. Y pues nada más, agregando a ese tema, te comento que Nuevo León fue el primer estado en el país que generó un programa de cobertura universal para cáncer infantil, que es otra de las grandes problemáticas, donde se había incrementado el riesgo de complicaciones y de mortalidad por un lado escasez de medicamentos, y por otro lado la falta de este apoyo económico para las familias. Entonces tenemos dos programas muy importantes que ya arrancaron en Nuevo León. El primero, el 1 de enero de 2022, el de cáncer infantil, y el 1 de abril de 2022 la cobertura universal contra cáncer de mama. Bueno, así que pues hay que acudir a los centros de salud, hay que tener confianza y acudir a ellos. Secretaria, muchas gracias. Gracias. Gracias por haber estado con nosotros, la doctora Alma Rosa Marroquín, secretaria de Salud del Estado de Nuevo León.